Señores, hoy 9 de noviembre se cumplen 30 años, como ustedes ya saben, de la caída del muro de Berlín. Y le invitamos a Thelma Luzzani, que acaba de sacar este libro, Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, oportuno para este momento, ¿no? Se puede decir que la caída del muro de Berlín simbolizó el comienzo, claro, el comienzo del fin de la Guerra Fría. El comienzo del fin de la Guerra Fría, exactamente. Sí. Gracias, Cristina, por esta invitación. Bueno, contanos un poquito, que no sé cómo podemos hablar acá. Y, claro, porque por ahí hay gente joven que nos escucha, empecemos por contar. Claro, en esa época había dos potencias que se peleaban permanentemente por la hegemonía mundial. Una era Estados Unidos y otra que ya es un nombre antiguo, que es Unión Soviética. La Unión ¿no? Soviética. Que representaban dos modelos ideológicos en todos los campos muy distintos. Uno el capitalista, que era Estados Unidos y que fue el triunfante, y el otro era el comunismo. No hubo un enfrentamiento directo, siempre estaba la amenaza, ¿no? Pero nunca se llegó. Exacto, y Berlín era uno de esos lugares donde se medían permanentemente, justamente el muro era esa frontera entre ambos. Claro. Y bueno, nada, después de la caída del muro, lo que pasó fue que 2 años después, en 1991, cae la Unión Soviética. Se disgrega en 15 repúblicas. ¿Por qué cae la Unión Soviética? Bueno, cae por varias razones. Yo creo que cae más por razones internas que porque el capitalismo ganó y le puso una trampa, ¿no? Yo creo que cae más por propios defectos. En realidad, empieza a desmoronarse cuando Mikhail Gorbachev, que fue el último presidente soviético, encara una nueva política que se llamó perestroika, que en ruso quiere decir reestructuración. Pero más económica que otra cosa, ¿cierto? De todo tipo, por ejemplo, libertad de prensa. Más la Glasnost. Glasnost, claro, venían muy bien. Claro, bueno. Pero venían pegadas, ¿no? Sí. Reestructuración del partido, el partido dejó de ser, por ejemplo, el Partido Comunista dejó de ser el centro, digamos, de la línea política. No se volvieron exactamente multipartidarios, pero hubo transformaciones. Y en ese cambio empezó la Unión Soviética, que tenía mucha influencia sobre los países de Europa Oriental, Alemania Oriental, Hungría, Polonia, etcétera, empezó a aflojar esa influencia directa. Empezó a permitir o a, si querés, de alguna manera, desinteresarse tan directamente de lo que estaban aconteciendo en esos países, y eso empezó a aflojar, ¿viste? Toda la situación. Y eso fue un poco lo que pasó en la Alemania, que en aquel momento estaba dividida en dos, en la República Democrática de Alemania, que era comunista, y en la República Federal de Alemania, que era capitalista. Hoy hay una sola, ¿no? Pero inclusive la caída del muro en ese momento era inesperada, por lo menos en ese momento. Por ahí se podía prever para más adelante. Totalmente. Había siempre, por supuesto, desde la prensa capitalista siempre estaba la chicana, si querés, de que iba en algún momento a caer la Unión Soviética o a caer el muro. Pero la verdad es que no se esperaba. No se esperaba, fue incluso, yo lo cuento un poco en el libro, fue algo donde la casualidad muchas veces mete la cola en la historia, ¿viste? Porque increíble, pero sí. Porque lo anunció No, fue una conferencia de prensa. De hecho, había un decreto para permitir, es decir, para que los alemanes de un lado para el otro pasaran sin permiso previo. Eso ya era un avance. Un gran avance. Pero el tema era que era un decreto que se iba a poner en marcha gradualmente. Y entonces hubo una conferencia de prensa, y cuando un periodista le pregunta al funcionario del Partido Comunista cuándo iba a comenzar ese decreto a tener vigencia, le dice, el tipo no había leído bien el texto del decreto, dice ahora. Entonces imagínate. No se puede creer que una cosa así pase. Todo el mundo empezó a llamar a las redacciones y claro. ahora se puede pasar, y ahí se puede pasar. Todos. Y ahí fue todo el mundo, fue una noche espectacular, ¿viste? La recordamos porque... Claro, bueno, se vio, ¿no es cierto? Eso se vio en todo el mundo, vimos las imágenes. Todo el mundo. Igual no había todavía esa cosa, digamos, que fue en los 90, 91,
justamente con la guerra del Golfo, que empezó a haber ese CNN o esas 24 horas de globalización mediática. Sí. Todavía no existía, pero se difundió muchísimo de todas maneras. Se difundió muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿qué pasó después? Porque después de eso, ¿qué viene? El fin de la historia. Y claro, bueno. Claro, ahí, bueno, al año siguiente fue la reunificación alemana. O sea, dejó de existir la República Democrática. Esto en Alemania, pero en el resto... costó mucho la integración, hasta el día de hoy cuesta. Exactamente. Sí. Porque, bueno, imagínate, 40 años de otro sistema. Los alemanes que habían crecido y nacido y estudiado en una Alemania y las que habían crecido y estudiado en otra eran muy diferentes ya. Estaba esa película maravillosa, Bye Bye Lenin se llamaba. Sí, ¿te acordás? Ahí se muestra muy bien ese conflicto. Exactamente. Sí. Y bueno, y poco después lo que pasa es que cae la Unión Soviética, ¿no? Como te decía, a los 2 años ya vinculada con el mismo proceso, porque tenía que ver con estos cambios que había iniciado Gorbachov y con un mundo que ya se venía cada vez más globalizado y con mayores cambios. Tampoco se esperaba la caída de esa manera como sucedió, y es más, se decía que iba a haber una situación muy sangrienta que no hubo. Porque eso también es algo interesante, porque semejante colapso, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que estaban, uno hubiera pensado que iba a haber un caos, una guerra civil, una situación... Igual no nos olvidemos que en el medio hubo enfrentamientos en Vietnam. No, Corea, sí. No, digo el momento mismo del colapso, cuando se disgregó la Unión Soviética. Ahí se podría haber esperado y ahí no se esperaba, sucedió. pero no pasó nada. Sí, efectivamente, la confrontación entre esos dos mundos existió en muchos lugares. En Corea fue la primera guerra. Claro. Después, como vos bien decís, en Vietnam. Y después, bueno, los misiles en Cuba. Los misiles en Cuba, claro. Eso fue uno de los momentos donde incluso los que en aquel momento eran altos funcionarios de Estados Unidos o de la Unión Soviética, confiesan que hubo real peligro de una tercera guerra mundial nuclear. O sea que realmente... Pero esa era la amenaza constante, ¿no? Esa era la amenaza constante, pero ese momento, que fue en el 62, por los misiles de Cuba, en ese momento ellos dicen que verdaderamente entre Kennedy y Khrushchev no había realmente un momento de lucidez extrema, hubiéramos llegado, porque imagínate lo que significaba para todo el mundo. Por ahí si en ese momento no estaban ellos, había otros que han estado, no sabemos qué podría haber mucho pasado. más agresivos, claro, y mucho menos lúcidos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que no hablamos nada es la época del macartismo en Estados Unidos. Bueno, porque sí. Es un símbolo de la Guerra Fría también. Exactamente. El Estados Unidos hace incluso yo creo que llega hasta hoy en cierta medida, una gran embestida de dos maneras. Por un lado, declarar a la Unión Soviética como su enemigo, pero también internamente aquel que adhiere al socialismo o algún tipo de comunismo se considera un enemigo interno. Eso todavía... Hubo una persecución de intelectuales impresionante. Impresionante. Muchos escritores. Exactamente, Hollywood, ni hablar. Actores, directores, sí. Exactamente, y había muchas delaciones también, ¿no? Sí, bueno. Porque los mismos compañeros sí. Acusaban a otros, a veces con razón y a veces por celos o por competencia. Sí, horrible. De comunistas, y esto significaba... No trabajar más, por lo menos. Nunca más. Sí. La verdad que era como un exilio interno, ¿no? Sí, hubo casos tremendos. Tremendos. Y esto, bueno, es una de las épocas oscuras de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. ¿Qué pasa después? Lo que decíamos, al caer el muro, se disuelve la Unión Soviética, sale este discurso del fin de la historia. Sale el discurso del fin de la historia y hay como pasa muchas veces un discurso dominante donde se busca decir que triunfó el capitalismo por todo el globo. Y esto da pie a una etapa muy breve, que yo creo que dura hasta 2001, algunos lo hacen llegar hasta el 2008 con el colapso de la Lehman Brothers, que es una época de unilateralismo, o sea que hay una sola potencia que es Estados Unidos. Pero es muy breve, porque son menos de 10 años, o sea, a nivel histórico no es nada. Y ahora ya estamos en esta etapa, digamos, a partir del momento del fin de la Guerra Fría empezó un proceso que hoy continúa.
porque hoy, con la emergencia de China o con la emergencia de Rusia o con todo lo que está sucediendo incluso en nuestra región, lo que está sucediendo son consecuencias de aquel momento, ¿no? Que todavía no se terminó de asentar. A ver si va a haber una potencia, si va a haber tres, si no va a haber ninguna, si va a haber bloques regionales que van a primar. O sea, estamos ahí, estamos en etapa de transición. Sí, dura también, durísima. Durísima, durísima, ya durísima lo creo. Y sin saber muy claramente hacia dónde va. No, porque al ser contemporáneos y al estar inmersos en esta parte de la historia no sabemos. Por eso Tampoco sabemos cuánto puede durar. no, Claro. por supuesto, porque viste los tiempos históricos duran a veces 50, 100 Por eso años. O sea, digo. no. China tiene proyectos, por ejemplo, en el 2049, cuando cumpla 100 años la Revolución China, tienen un proyecto ya de ser primera potencia. No Mundial. a nivel, claro. Entonces uno no sabe si va a pasar eso, si no va a pasar. La verdad es que es imposible decir. Lo que sí es que, bueno, el mundo se atomizó, se volvió mucho más complejo de entender, porque antes era o eras de este lado o eras del otro. Era un mundo, si crees, más simple. Entonces hoy día no hay guerras, las guerras también se volvieron más complejas, porque antes eran guerras netas, donde había soldados, está bien, la población civil también sufría, pero hoy día las guerras son de otra forma, con otras armas, o sea, se complejizó muchísimo la situación, ¿no? Se volvió un mundo mucho más difícil de entender. Y muy incierto. Nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Gracias, Telma, por haber venido. No, por favor. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a vos. Acuérdese, acá está, todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos, como siempre, el sábado que viene, Los 7 Locos. Buena semana, que la pasen bien.